Bien chicos, entonces, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con las temáticas pues, que hemos venido abordando. Recuerden ustedes que en la clase anterior nosotros quedamos en que pues, los compuestos eran nombrados por nomenclaturas y teníamos las diferentes nomenclaturas como la sistemática, la nomenclatura stock, la nomenclatura tradicional, y nombrábamos también que al interior de estos se encontraban los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales, ¿cierto? Acá en este caso, en el espacio verde, nosotros tenemos, por decirlo de alguna forma, la definición de qué hace que cada uno de los compuestos pueda ser un óxido, pueda ser un hidróxido, perdón, pueda ser una sal o pueda ser un ácido. ¿Listo? Los vamos a ir viendo uno a uno. La idea no es saturarnos pues de toda la nomenclatura ya, sino que lo vamos a ir viendo de uno a uno. Esta nomenclatura que se presenta acá inicialmente, si ustedes ven acá está la sistemática, está la stock y está la tradicional, que más adelante pues les voy a explicar mejor. Esta es la misma para todos, para los, digamos que para los cuatro por decirlo así, pero entonces van a ir variando a medida de si es un óxido, si es un hidróxido y demás. ¿Listo? Entonces vamos a basarnos en esto y hoy vamos a abordar únicamente los óxidos, es decir, la nomenclatura química, pero basados y centrados únicamente en los óxidos. ¿Listo? La nomenclatura también está dada por la UPAC, que son las siglas para Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Listo? Esto es algo universal para poder nombrar los compuestos. Bien, dentro de la sistemática, ustedes se van a dar cuenta que según el número de átomos, que ya ahora vamos a mirar qué es todo eso, corresponde a un prefijo, ¿listo? Si es uno mono, si es dos di o bi, aunque por lo general se utiliza di, y hacia abajo hasta 10. En la stock lo único es hay que poner la valencia entre paréntesis y en números romanos, y la tradicional sí utiliza este esquemita que ustedes ven acá, ¿listo? Así que les voy a dar un espacio para que lo copien. Igual, recuerden que pueden ir pausando el video para tomar apuntes y demás, porque les voy a mostrar ahora un video en donde les especifico cada una de estas nomenclaturas y cómo es que funciona realmente. ¿Listo? Pero recuerden que hoy vamos a ver los óxidos. ¿Listo? Entonces copian esto en su cuaderno, pero en lo que nos vamos a centrar hoy es en los óxidos. Así que muy atentos, por favor. Bien, tenemos entonces la nomenclatura química y vamos a trabajar sobre la nomenclatura química de los óxidos. ¿Listo? Recuerden eso. Óxidos. Bien, entonces, tenemos dentro de los ejemplos que lo primero que nosotros debemos decir es que el concepto en sí del óxido corresponde a que es un elemento más, por supuesto, un oxígeno. El hecho que esté combinado con un oxígeno hace que sea un óxido. Listo, haber representado de esta forma. Bien. A partir de esto, vamos a trabajar inicialmente sobre la formulación antes de entrar en materia. Dentro de la nomenclatura como tal. Tenemos la formulación. La formulación, entonces,
Lo que nos dice es cómo nosotros tenemos el compuesto, cómo logramos hacer un ejemplo sencillo en este caso, que es el compuesto que nos plantean es litio, oxígeno. ¿Qué pasa en este caso? Hay que mirar la oxidación que tiene cada uno de los compuestos, que ustedes se van a remitir a la tabla de oxidación, compuesto y con cuánto trabaja cada compuesto. Listo, que eso ya lo vamos a ver ahorita. En este caso, litio trabaja con 1, ¿sí? Su número de valencia de trabaja es 1. Y oxígeno, como bien les decía hace un momento, siempre va a trabajar con -2, siempre lo vamos a encontrar con -2. Pero nosotros no vamos a necesitar los símbolos. Ahora, seguido a esto, para poder hacer la formulación, lo que yo voy a hacer es esta valencia para abajo del litio, me va a quedar como si tuviera yo 2 átomos de litio, y esta esencia la voy a traer para oxígeno. En este caso, de todas formas, como es 1, oxígeno me va a quedar igual con un átomo. Recuerden que en química asumimos que si no hay nada es porque hay un solo átomo. ¿Listo? Y esta sería mi formulación final. ¿Listo? Esta es la formulación y de esto parto yo para poder hacer la nomenclatura. Otro ejemplo acá, calcio y oxígeno. Oxígeno ya siempre va a trabajar con 2 y calcio trabaja también con 2. Hacemos lo mismo de las flechas anteriores. Me da un resultado de Ca2 o 2, ¿cierto? Porque este vino acá y vino acá. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo simplificar la fórmula y cuando sean pares, entonces puedo simplificar este y puedo simplificar este. Al simplificarlos ambos me van a quedar en 1. Y esto me va a dar como resultado O. ¿Listo? Es la formulación con la que yo voy a hacer la nomenclatura. ¿Listo? Ojo, siempre que tengamos esto y veamos que se puede simplificar, lo hago obligado porque con esta fórmula es con la que se trabaja para la nomenclatura. Esto, entonces, ahora sí vamos a iniciar con lo que es la nomenclatura química de los óxidos. Vamos a iniciar con la nomenclatura tradicional, que es tal vez la más complicada. La nomenclatura tradicional si ven que de pronto se distorsiona un poco la letra, es por el del teléfono en el que trabajo. Tradicional, entonces hay que tener algo muy claro acá. Y es lo siguiente, vamos a usar todo el espacio. Entonces, tenemos que manejar una tabla específica y esa tabla es la siguiente. Tenemos hipo, ¿cierto? Guión oso, tenemos otra terminación que es oso, listo, otra terminación y otra terminación que es ico, pero acá también hay otro prefijo que es per. Vamos a decir que para esta nomenclatura se trata de prefijos y con sufijos. ¿Listo? ¿Cómo yo sé con cuál trabajar y en qué momento trabajar? Si el elemento que yo tengo solamente trabaja siempre con un elemento, con un electrón de valencia, ¿listo? Con una sola valencia, independientemente del número que sea, una valencia, ¿listo? Si el elemento trabaja con 2 valencias, yo voy a trabajar con oso y con ico, ¿listo? 2 valencias. Si mi trabaja con 3 valencias,
Voy a trabajar con el prefijo hipo y sufijo oso y con los demás sufijos. Y si finalmente trabajo 4 valencias, yo voy a trabajar con estos 4. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro, chicos. Van a copiar esto para poder hacer la fórmula y explicarles. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes puedan comprender. En el primer ejemplo, vamos a tener el CaO. Ya lo hemos visto hace un momento, tenemos 2 y tenemos 2. Y sabemos que su formulación de nomenclatura es esta. ¿Por qué? Porque lo simplificamos. ¿Qué pasa? Que calcio, pues vamos a la tabla de valencia, solamente trabaja con una valencia, es decir, solamente trabaja con este 2 que vemos acá arriba, no trabaja con ningún otro número. Recuerden que dijimos que la terminación era ico. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo nombro yo? Este va a quedar óxido. ¿Por qué óxido? Porque estamos trabajando con óxidos y es oxígeno. Es decir, que todos los van a empezar con óxido, ¿sí? Y es óxido de calcio, pero termina en ico. La terminación va a ser ico. Entonces, cálcico. Fíjense que esta es la terminación del ico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solamente trabaja con una valencia, no tiene otro número diferente. Bien. Tenemos en el siguiente ejemplo Al, que es aluminio, y O. O, recuerden, siempre trabaja con 2, y aluminio siempre trabaja con 3, por tanto trabaja con una sola valencia, por eso va a ser ico. Recuerden, la formulación Al2 o 3. ¿Listo? Mencionar o para nombrar la nomenclatura, ya saben. Empezamos con el óxido. Óxido. De aluminio, pero como no es de aluminio completamente, entonces óxido alumínico. ¿Listo? Ya ustedes lo van a ir poco a poco aprendiendo a manejar mejor. Bien. Volvemos. Lo vamos a hacer con 2 valencias. Vamos a intentar hacerlo con 2 valencias. Entonces, para las 2 valencias, que es Cu y oxígeno, igual, sabemos que O trabaja con 2, pero en este caso, Cu trabaja con 2 valencias. Esas 2 valencias pueden ser que trabaje con 1, es decir, con el número 1, o trabaje con el número 2. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos. Si lo hacemos con el 1, vamos a tener que cobre va a corresponder a un solo electrón de valencia y oxígeno igual va a permanecer con sus 2 electrones de valencia. Entonces, si hacemos la formulación con este, vamos a tener que a cobre con 2 átomos y oxígeno va a quedar con un solo átomo, en este sentido. Si nosotros lo
mencionamos así a partir de la nomenclatura, tener el óxido en este caso de cobre, con 2 valencias. Habíamos dicho en la tabla que esas 2 valencias trabajaban con la terminación del sufijo oso y también con el sufijo ico. Entonces, siempre vamos a iniciar en este sentido, es decir, que si yo tengo mi primera valencia, la primera valencia va a corresponder al primer sufijo que yo tengo en esa organización y la segunda valencia va a corresponder al segundo sufijo. Siendo la primera, vamos a trabajar con la terminación o son la nomenclatura. Mencionado óxido y el cobre se denomina dentro de la nomenclatura cuproso. Tenemos la terminación de la primera valencia. Ahora, si lo hacemos con la segunda valencia, entonces, caso 2, vamos a tener que cobre tendría 2 y mi fórmula me quedaría inicialmente así. Recuerden, simplifico esto y mi fórmula me quedaría de esta forma. Recuerden que les acabé de decir hace un momento que trabaja entonces con el segundo, que es ico. Volvemos, óxido cúprico. ¿Listo? Queda de esta forma. Y vamos a hacer un último ejemplo con el de 4 valencias. Vamos a hacerlo con un elemento que tenga 4 valencias. Recuerden que igual esto es todo con óxidos, ¿no? Entonces tenemos C, oxígeno. Cl trabaja con 4 valencias. ¿Listo? Esas 4 valencias, ¿cuáles son? Con 1, con 3, con 5 y con 7. En todos los casos es posible hacerlo para la nomenclatura tradicional. Si nosotros lo hacemos con la primera nomenclatura, bueno, siempre tiene 2 de valencia, vamos a tener en este caso Cl1 o 2. Pero quedaría la formulación Cl2 o oxígeno. ¿Listo? ¿Cómo yo nombro este primero? Entonces, igual que hicimos en el ejercicio anterior, como el de 4 valencias trabaja con los prefijos y sufijos, entonces lo vamos a hacer de forma de cero. Vamos a trabajar con el que está más arriba, que tiene el tipo de prefijo y el oso de terminación. ¿Listo? Entonces decimos que en este caso sería un óxido. Recuerden que siempre iniciamos con óxido, cloroso. ¿Listo? En este caso, evidentemente no tienen ustedes que repetir la O, ¿cierto? Sino que tiene la terminación completa así. Será un óxido hipocloroso porque trabaja la primera valencia y porque sabemos que tiene 4 valencias. Ahora, vamos a hacerlo con la segunda. Tenemos la segunda. Entonces, suponiendo que colocamos el 3 acá, tenemos 2 o 3. Esta no se puede simplificar, por tanto la dejamos de esta forma. Como vamos descendiendo, si ustedes se fijan en la tabla, después de hipo-oso sigue solamente oso. Vamos a trabajar con la terminación oso. Entonces esto me daría un óxido cloroso.
La siguiente combinación vamos a trabajar con el 5 e igual ubiquemos un 5, ¿cierto? Nos quedaría CL2 o 5. Como seguimos descendiendo, miramos en la tabla y la notación es ICO. Entonces tenemos que esta nomenclatura nos quedaría un óxido clórico. Y finalmente, tenemos la última valencia que igual acá el 5 y vamos a ubicarlo un 7. Tenemos L2 o 7. La última nos dice que tiene un prefijo que es per y una terminación que es ico. Entonces recuerden, nos quedaría nombrado un óxido per clórico. Entonces tenemos el prefijo y tenemos la terminación del sufijo. En este caso, recuerden con 4 valencias. Así lo van a hacer con cada una de las valencias que tengan. Esto en cuanto a la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura stock y la sistemática, entonces la stock siempre se va a denominar con números romanos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo CaO, eso va a ser un óxido, pero el calcio, de calcio, y como en este caso, el calcio solamente tiene un átomo, entre paréntesis yo voy a colocar ese número de átomos, y stock. ¿Listo? Siempre el número de átomos va a ir en paréntesis al final del enunciado. Óxido de nombra el elemento común y corriente y entre paréntesis se coloca o se ubica el número de. Y la nomenclatura sistemática entonces, esta es la que usa el mono, el bi, el tri, el hepta, deca y demás, la tabla que se les mostró. Y por ejemplo anterior tenemos CaO y como este tiene un solo átomo, sería monóxido, ¿cierto? Y este también solo átomo, entonces sería monóxido de calcio. Si por ejemplo el calcio tuviera 2 átomos, pues se nombraría como dicalcio, porque tiene 2 átomos. ¿Listo? Eso es la química. Estas cosas. Hasta ahí termina esta explicación, chicos. Bien, entonces la idea es precisamente, bueno, les decía que la idea pues es precisamente que ustedes se den cuenta que los ejemplos que acabaron de ver pues están relacionadas directamente con los óxidos. Entonces en los óxidos, como ven ustedes acá, representan o se van a encontrar representados siempre por 2 componentes. Uno obligatoriamente debe ser oxígeno. Tenemos acá un ejemplo de SO3, ¿cierto? SO3 es el oxígeno que hace que sea óxido y además hay solamente otro elemento que es el azufre. Eso hace que sea un óxido que tenga 2 componentes y uno de ellos sea oxígeno. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Que entonces van ustedes a desarrollar
estos ejercicios. En este caso, este último que dice hexafluoruro y les dan otro valor ahí, sulfano, este no lo vayan a hacer. Bueno, no lo hagan porque este no, digamos que no está dentro de la explicación. Entonces, van a desarrollar esos ejercicios, los copian así tal cual y al frente van a colocar la fórmula. Dense cuenta que no todos los nombres de los compuestos que están allí están en un solo tipo de nomenclatura, están en los tres, ¿listo? En stock, en tradicional y en sistemática, así que ustedes dependiendo ya van a identificar el tipo de nomenclatura que se está usando y además la fórmula, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen acá el cuadrito de fórmula, pero sumado a ello le van a colocar un cuadro al lado de fórmula donde diga nomenclatura y allí ustedes van a escribir el tipo de nomenclatura, es decir, si está en nomenclatura tradicional, en stock o en sistemática, listo, así con todas. Y además de eso van a desarrollar también este ejercicio que es un poco más complejo, listo. Entonces van a desarrollar esos ejercicios y van a colocar al frente de cada uno cómo quedaría su nomenclatura dependiendo si es stock, si es sistemática o si es tradicional. ¿Qué nombre recibiría ese compuesto a partir de esas diferentes nomenclaturas? ¿Listo? Entonces a partir de esto vamos a culminar con un pequeño video que les traigo para que pues quede un poco más claro esto de las nomenclaturas. Entonces vamos a identificar esto. Entonces vamos a observar el video, ya saben, igual si tienen dudas, preguntas, déjenme en los comentarios, chicos. Bueno. En los primeros pasos de la química, gran cantidad de las sustancias que se usaban eran conocidas por los nombres que la alquimia o la historia les había ido otorgando. Esto suponía un problema porque según los conocimientos en química fueron aumentando, se hizo evidente la necesidad de establecer un método para poder nombrar elementos y compuestos químicos que fuese común en todos los lugares y que diese información sobre cuál era su composición. El primero en llamar la atención sobre esta necesidad, según la UPAC, fue el químico y político francés Gautois de Maubois en 1782, año en que publicó sus recomendaciones esperando que ese constante método de denominación ayudase a la inteligencia y aliviase la memoria. Este método fue refinado en colaboración con Berthollet, Foucault y Lavoisier y promovido por el libro publicado por este último, Método de la nueva nomenclatura química. El objetivo de Lavoisier queda claro en este libro, según afirma. Las lenguas no solo tienen por objeto, como se cree comúnmente, expresar por signos las ideas e imágenes, sino que además son verdaderos métodos analíticos con cuyo auxilio procedemos de lo conocido a lo desconocido y hasta cierto punto al modo de las matemáticas.
Lavoisier entiende que debe usarse la lengua como una herramienta analítica, perfeccionar la ciencia perfeccionando la lengua y de este modo presentar con exactitud las ideas y los hechos, sin ocultar nada de lo que se presenta, siendo un espejo fiel. Tal y como indica, una parte de las expresiones que se sirven en la química las introdujeron los alquimistas haciendo uso de un lenguaje enigmático, en el que, por ejemplo, un pelícano era un vaso para destilar, o el caput mortuum, el residuo de una destilación. Para solucionar este embrollo, se creó un método de nomenclatura básico, que aún sigue usándose hoy día, y que da lugar a la nomenclatura conocida como tradicional. Algunas de las aportaciones de este método son: las primeras sustancias que se deben nombrar son las sustancias simples, aquellas que no se pueden descomponer por ningún proceso conocido. La mayor parte de las mismas ya tienen nombre en la sociedad y se mantienen siempre que sea posible, siendo sustituidas tan solo por otra procedente de la lengua griega cuando puedan llevar a confusión, y siempre eligiendo un nombre que exprese una propiedad lo más general posible. Se adopta la palabra oxígeno para el aire vital tan estudiado por Lavoisier. Así, explican que oxígeno proviene de las voces griegas ácido y engendrar, a causa de la propiedad de este principio de reducir muchas de las sustancias con las que se une al estado ácido. Se considera que el gas oxígeno se une al azufre y al fósforo durante su combustión y a los metales cuando se calcina. Al gas inflamable que produce el agua por su combinación con oxígeno se le llama hidrógeno, que significa productor de agua. Para los cuerpos compuestos de dos sustancias simples se clasifican usando en primer lugar el nombre de la clase y del género, que reúne las propiedades comunes a un número considerable de individuos. El de la especie llama a la idea las propiedades particulares de algunos individuos. Aquí la influencia de los métodos de clasificación de Linneo para las especies resulta innegable. Los ácidos se consideran compuestos por dos sustancias simples. La primera de las mismas constituirá la acidez, común a todos. Esto sería el nombre de clase o de género. Siempre se empieza la nomenclatura diciendo ácido. La otra palabra constituiría la diferencia entre unos ácidos y otros, y de ahí se sacaría el nombre específico. Por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido hipoyodoso, etc. Pero la mayor parte de los ácidos pueden tener proporciones diferentes entre el acidificante y el acidificado, lo que se expresa variando la terminación del nombre específico. Las sales metálicas se clasifican partiendo del principio común, que sería la sal de procedencia, y se diferencian por el nombre del metal al que pertenece. Al ácido, que se forma por la combinación de oxígeno con la máxima cantidad posible de azufre, se le conocerá como ácido sulfúrico. Al que esté unido con menor cantidad de oxígeno, ácido sulfuroso. A todas las sales formadas a partir del ácido sulfúrico, sulfatos, y a todas las formadas a partir del ácido sulfuroso, sulfitos. Sulfurado indicará que el azufre no está en estado de ácido. Este mismo método se usa para el resto de los ácidos, como ácido nitroso, fosfórico, etc. A los compuestos que se forman por combinación de metal con oxígeno se les dará el nombre de óxido. La combinación directa de metales con metales en su estado más simple, sin que ninguno de ellos esté oxidado ni oxigenado, se les dará la palabra aleación, seguida del nombre de los metales, así como amalgama. Se propone el nombre de potasa, sosa y amoníaco debido a su uso ya muy extendido. En cuanto a los compuestos orgánicos, se propone el nombre de alcohol para el producto de la fermentación espirituosa y a la combinación de alcohol con ácido que hayan subido al estado de éter se les conservará este nombre.
Lavoisier hizo un aporte fundamental normalizando los nombres de las sustancias químicas más habituales en el trabajo de los químicos y trató que esos nombres tuviesen relación con la composición de las mismas. Además, propuso una serie de símbolos para representar estos elementos. Pero los símbolos químicos que usamos actualmente se los debemos a Berzelius, que asignó a cada elemento un símbolo que coincidía con la inicial en latín del nombre. Así, las fórmulas de las sustancias consistirían en una combinación de letras y números que indican la cantidad de átomos de cada elemento. Cuando la teoría atómica avanzó lo suficiente, se hicieron comunes nombres que reflejaban la composición de varios óxidos y compuestos binarios. Sin embargo, nunca se adoptaron nombres que reflejaran la composición de las oxisales. Hacia finales del siglo XIX, el rápido aumento de compuestos inorgánicos llevó a que el patrón de nomenclatura fuera ligeramente alterado. Cuando surgió la necesidad, se proponía un nombre y de ese modo la nomenclatura empezó a crecer más por acreación que por sistematización. En 1886 se reconoció la necesidad de volver a crear unos criterios unificados, lo que llevó a una serie de acuerdos entre las sociedades químicas americanas y británicas. En 1913, el Consejo de Asociación de Sociedades Químicas creó una comisión para la creación de una nomenclatura inorgánica y orgánica, pero la Primera Guerra Mundial interrumpió sus actividades. El trabajo se retomó en 1921 por la IUPAC y en su segunda conferencia se creó una comisión para crear una nomenclatura inorgánica, orgánica y biológica, apareciendo el primer informe en 1940. Entre las sugerencias aparece la recomendación del uso de la nomenclatura Stock para indicar los estados de oxidación, el rechazo a términos como bicarbonato en los nombres de sales de ácidos, el establecimiento de un orden a la hora de citar los constituyentes de los compuestos binarios en las fórmulas y en los nombres, y el desarrollo de prácticas uniformes para nombrar compuestos de adición. Esta nomenclatura Stock se la debemos al químico alemán Alfred Stock, un pionero en la investigación de los hidruros de boro y de silicio y en la química de coordinación y mercurio, y fue quien sugirió el sistema Stock por primera vez en 1919, sistema que incluye los estados de oxidación de los elementos entre paréntesis con números romanos. En su honor se entrega el premio memorial Alfred Stock por parte de la Sociedad de Químicos Alemanes. Así que, en 1959 apareció un pequeño libro, revisado en 1971 y acompañado de un suplemento, llamado Cómo nombrar una sustancia inorgánica, en 1977. En 1990, las recomendaciones de la IUPAC fueron revisadas de nuevo para incorporar los nuevos cambios que se habían producido durante los 20 años anteriores. Actualmente la IUPAC ha editado 8 libros en los que expone las recomendaciones en nomenclatura química. El libro azul de química orgánica, el libro de oro de compendio de terminología química, el libro verde, cantidades, unidades y símbolos en química física, el libro naranja, compendio de nomenclatura analítica, el libro púrpura, compendio de terminología y nomenclatura macromolecular, y el famoso libro rojo, nomenclatura de química inorgánica. Cada cierto tiempo va sacando recomendaciones, siendo la última de ellas la del año 2005.